Pasado un minuto de las 9 de la mañana, abrimos la primera entrevista y le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Hay varios temas para conversar, rendición de cuentas, que ya está en la Cámara Alta, pero también los informes sobre la comisión investigadora del Ministerio del Interior en el periodo de gobierno pasado. Todos temas que abordaremos con el senador. Bienvenido, Gandini. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, acá hace días estuvo el presidente del Frente Amplio, hablamos de los resultados, fue el miércoles, los resultados de ese informe, y él señalaba que no ve por qué no las autoridades del Ministerio del Interior pueden usar el hospital policial en el entendido de que es atenderse donde se atiende el resto del personal y que es hasta un ejercicio de confianza. Usted ya en Twitter se puso alterado. No, alterado no, pero... ¿Qué habilita la normativa? Ver, ¿Cuál es su posición? Lo vi a Pereira, decía, ¿por qué no se van a poder atender? Porque lo dice Gandini. No, Pereira, porque lo dice la ley. Yo no sé si Pereira lo dice por mala fe o por ignorancia. Prefiero que sea por ignorancia porque la ignorancia se cura estudiando, aprendiendo. Lo que tiene que hacer es mirar la ley, que además no solo es una ley, sino que es lo que maneja la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno. Está acá. Y la ley o las leyes dicen quiénes lo pueden usar. Dice, al Servicio de Sanidad Policial le compete la prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro del núcleo familiar y pensionistas policiales. Y después detalla, dice, de acuerdo a dicha normativa son usuarios de pleno derecho policías en retiro o actividad, pensionistas policiales, cónyuge, concubino, hijas, hijos solteros hasta los 21 años, los incapacitados de cualquier edad, padres del o de la policía en actividad o retiro cuando sus entradas sean inferiores a un salario mínimo nacional. ¿Las autoridades no entran en esa categoría? De ninguna manera, pero además está muy claro porque las autoridades civiles tienen en sus salarios descuento FONASA, como tengo yo, como seguramente tienen ustedes, y con el descuento FONASA elegimos un prestador público, ACE, o un prestador privado, una mutualista. Quienes usaron el policial, todos tenían mutualista, o ACE, prestador. En vez de ir a ellos, lo que hacían era ir al policial. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué. Esta es la carátula, a lo mejor la cámara lo toma, de la esposa de Charles Carrera. Que por supuesto que Charles Carrera no tenía derecho, pero la esposa menos, porque lo que no dijo acá Pereira es por qué las esposas. Porque si aún tuviera derecho el jerarca, que no lo tiene, lo que no puede explicar es por qué la esposa de Charles Carrera lo tenía. No, y entonces, siguiendo la normativa, digo, si la lógica es que ellos se podían atender en el policial siguiendo la normativa, las esposas, los cónyuges, bueno, los hijos... Pero seguro que no. Y mire cómo la anotaban. Le voy a dar porque esto es público ya. Epifanios Puentes de Carrera, Andrea Margarita. De Carrera. ¿Cuánto hace que ustedes no ven que una mujer ponga en su apellido el de su marido? Esto mi mamá, en la época de mi mamá se hacía. Acá se hace porque se lo preguntamos al director del hospital. Y dijo, y bueno, para que todos supieran que era la esposa del jefe. Claro, para que no la dejaran esperando en una silla 2 horas o le dijeran, venga mañana o saque número para el especialista para el mes que viene. ¿Y por qué si tenía mutualista la señora iba al policial? Y precisamente por eso, porque en el policial la atendían rápidamente. Pero además porque el expediente, que lo tengo acá, demuestra que además la señora, la esposa de Carrera, no pagaba tickets, órdenes ni nada. O sea, iba, yo voy a la mutualista, un policía va al policial y tiene que pagar una orden para un medicamento, para un análisis. ¿Y cuál era el motivo? No lo pagaba. ¿Qué se señalaba? No lo pagaba. Y la esposa del jefe, ¿quién la va a dejar sin atender? Acá están todas y cada una de las veces en que se atendió y no pagó. ¿Usted entiende que ese monto del incumplimiento de los pagos por tickets, por ejemplo, más lo que significó el no aporte al hospital policial, asciende a $1 millón aproximadamente entre Carrera, su esposa y el resto de las autoridades? Carreras es el que menos lo usó. Los que más lo usaron fueron Bonomi, que está fallecido y por lo tanto no le hacen el cálculo, la esposa de Bonomi y
que más lo usa es Víctor Hernández y su hermano, dos civiles que tampoco tienen nada que ver, ni siquiera son funcionarios civiles, son civiles externos que durante 3 años y medio usaron el hospital policial, y su hermano, lo que le llaman la hotelería, es decir, vivió 3 años y medio en el hospital con los servicios de alimentación, de hotelería, digamos. Bueno, ese fue el que más lo usó. Y después, la esposa de Charles Carrera. 2 años y medio, Susana Pereira, 7 años, Bonomi 7 años. Se le hace el cálculo. ¿Por qué se le hace el cálculo? Bueno, porque no pagaban nada. Y entonces le hacen un cálculo de cuánto tienen ahora que pagar y el ministerio va a ir contra su patrimonio. Esto es independiente de lo penal y de lo político. Van a ir contra el patrimonio de Charles Carrera por lo que usó Víctor Hernández por su orden. Está demostrado que él ordenó. Está demostrado que el director Anzalone cada 3 meses le decía: no podemos dejarlo aquí, le pido que le demos el alta. La persona está bien de salud. Ya estaba bien de salud cuando le dieron el alta en el clínico. O sea, se le va a presentar una demanda para devolver, digamos, estos gastos. Lo que va a hacer el ministerio es decirle: usted nos debe 248.000 pesos. Si no le pagan, va por la vía civil para cobrarse ese dinero. Es lo que va a pasar en la vía civil contra el patrimonio de estas personas. ¿En la vía penal usted pretende hacer alguna acción? En la vía penal ya está denunciado por parte del ministerio, tiene más de un año la denuncia. ¿Pero con esta información nueva? Esta información va a ser parte del informe de la comisión investigadora al Senado, cosa que vamos a hacer ahora cuando termine la rendición de cuentas. Y el Senado determinará, seguramente lo que va a hacer es ampliar la denuncia penal que ya está en Fiscalía con toda la información que sube. ¿Podemos recapitular por qué en lo penal? Porque en lo civil se puede entender si penal, es un gasto desmedido no. O por lo pronto por algunos Claro. civiles del hospital policial que asciende a más de 1 millón de pesos. Pero En lo penal hay varias cosas. Está todo lo de Víctor Hernández, una persona que resultó baleada, lo internaron en el Clínicas, 8 meses después le dieron de alta en el Clínicas. A partir del día que le dieron de alta, Charles Carrera dispuso su internación en el policial. Y ya desde antes, estando en el Clínicas, dispuso el pago de 20.000 pesos mensuales, desviando dineros que estaban legalmente dispuestos para la canasta de fin de año de los policías, y de ahí, que eran unos 5.000, 6.000 pesos por año, y de ahí empieza a sacar con su firma todos los meses, está documentado, por orden de él, 20.000 pesos por mes en ticket alimentación para este señor Víctor Hernández. Y además lo interna. Ahí ya hay más de un delito. La segunda cosa es que hay varios delitos, lo comete también con su esposa y con Susana Pereira, porque falsifican ideológicamente la condición de ambos. Precisamente como no lo pueden usar, le adulteran su condición de policía. Aquí tenemos los expedientes donde con claridad se muestra que los registran como oficial de la policía, oficial subayudante. Esto es para truchar esa condición, y acá lo pueden ver, dice calidad usuario autorizado, los tienen que autorizar. Grado oficial subayudante. ¿De quién hablo? Hablo de la señora esposa de Charles Carrera. No era oficial, era arquitecta civil en otra actividad, pero lo mismo tiene que hacer con Susana Pereira. Susana Pereira pasa a ser policía para que la puedan atender. Ahí hay un segundo delito, a mi juicio. Hay un desvío de fondos para beneficio de personas terceros. Hay la utilización del policial indebidamente para beneficio de personas terceros parientes. Hay una falsificación ideológica. Y por lo menos tenemos esos 3. Gandini, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Santiago González y Luis Calabria, que hicieron uso del hospital policial y tras constatarse eso renuncian? Están ambos... ¿Ellos cometieron algún tipo de delito? Bueno, a ver, el ministerio hizo lo mismo que hizo con Charles Carrera y con todo lo demás. Amplió la denuncia y será la Fiscalía. La diferencia fundamental... ¿Contra ellos también? Hizo la misma, el mismo procedimiento. La diferencia está en que cuando Calabria advirtió que la consulta oftalmológica que hizo, que fue lo único que hizo, ni siquiera sacó el medicamento que el oftalmólogo le dio. Hisopados, creo, para su familia bueno, también. sí, pero el hisopado bueno, sí, pero el hisopado estaba dentro de la oficina, venía el policial, le hacía a todos, le hacía a ellos, ¿no? Eran civiles, pero ya les hacía. No, ahí el tema es que Calabria se fue a hacer una consulta oftalmológica.
Cuando le dieron el medicamento lo compró en la farmacia, no lo sacó en el policial. Aún por eso fue y pagó cuando se entera. Y renunció porque entendió que no estaba dentro de sus posibilidades. Santiago González usó varias veces el policial, nos mintió, a mí entre otros, no nos dijo la verdad, nos afirmó reiteradas veces que no lo había utilizado, pero independientemente de eso, lo que pasó fue que también renunció y además pagó. Pidió que le hicieran la cuenta, fue y la pagó. Eso también la pagó después de que se descubriera que había mentido y que lo había usado. Obviamente. Pero la diferencia es que pagó, admitió y renunció. Pero ¿cómo los atienden si no son policías? Bueno. Pero así puede... Son jerarcas. No, pero por eso le consulto, ¿puede haber algún tipo de delito también así, a nivel penal? No sé, lo pasaron a la justicia también. La misma fiscal tiene también eso. No es objeto de la comisión. Cuando la comisión se crea para el tiempo de Charles Carrera, 2010-2017. Detona todo esto lo de Víctor Hernández. No sabíamos que antes que Víctor Hernández ya, Charles Carrera, 14 días después que asumió en el 2010, hizo internar a su esposa. Y acá tenemos los documentos que la hizo internar a su esposa, dice, por orden ministerial. Gandini, ¿qué piensa que esto le suma a la ciudadanía, ¿no? Porque puede haber también un poco una mirada de desgaste, esta, digamos, actitud también tan estricta hizo que, por ejemplo, Calabria se fuera del ministerio, que todos coinciden en señalar la calidad y la capacidad como incluso funcionario. Pereira acá el otro día, ¿no? Que Pereira lo dijo acá. Pereira porque le conviene decir eso. Que todos coinciden. Reitero la pregunta, ¿qué le aporta esto a la ciudadanía? Y le aporta transparencia, le aporta honestidad, le aporta que hay valores que no se pueden dejar pasar. ¿Por qué? Porque una persona, sea buena persona, puede cometer un delito y miramos por el costado. Puede cometer un abuso. Pueden aprovecharse de los policías que ponen 4% de su salario todos los meses para atenderse, con las 1000 restricciones que puede tener el policial como hospital público, y viene un jerarca y se hace atender de primera línea, teniendo una mutualista a la que está afiliado. La usó hasta el día anterior a ser jerarca y la empezó o la volvió a usar después que dejó de estar vinculado al instituto. Claro que le aporta transparencia. Nosotros le debemos a la gente rendir cuentas de lo que hacemos con los recursos públicos. Y esta gente acá abusó de su posición dominante. Todos los que estaban vinculados al MPP en el ministerio usaban el policial. Los que no estaban vinculados al MPP no lo usaban. Jorge Vázquez era el subsecretario. Él no lo usó. Su secretaría no lo usó. Sus cargos de confianza no lo usaron. Leal, que era 711, no lo usó, lo investigamos a Leal. Es decir, lo usaron el director de comunicaciones, que era MPP, Bonomi, la esposa de Bonomi, Carrera, la esposa de Carrera, la secretaria de Bonomi. Esos estaban todos vinculados al MPP, esos lo usaban. ¿Por qué? ¿Por qué Pereira viene acá y dice, está bien que lo usen? ¿Pero por qué está bien? ¿Por qué los funcionarios del Clínicas no se atienden en el Clínicas? ¿Por qué no es para ellos el Clínicas el único lugar en el que puedan atenderse? No funciona así. Funciona para los del policial, pero además pagan por eso y participan de su dirección. Esto no sucede con los civiles. Entonces, parece que es bastante obvio. Si a esto le sumamos que desviaron fondos también durante 3 años y medio, parece que había una disposición de ponerse... Además, recordemos, hay una grabación. En esa grabación, y ahí está el cuarto delito, Charles Carrera, la directora de Asuntos Internos, el abogado que hoy está en comisión con Carrera, le dicen a la familia de Víctor Hernández, háganle un juicio al ministerio. Nosotros le podemos dar el expediente para que usted... O sea, cometen el otro delito de violación del secreto. El expediente interno del ministerio se lo da, le dicen, le ofrecemos el abogado y le nombran el abogado y dice, nosotros le vamos a dar el expediente para que inicien una demanda que inicia la familia de Víctor Hernández contra el patrimonio del ministerio. Todas esas cosas están muy mal y hacen funcionar al Estado como patrimonio personal. Pensando un poco lo que señalaba Pereira el otro día y viendo un poco la realidad, ¿no?, de lo que ha ocurrido en estos últimos periodos dentro del Ministerio del Interior, ¿no se debería cambiar la normativa
en definitiva, para que las autoridades formaran parte, aportaran desde su salario al hospital policial y pudieran hacer uso del mismo? La esencia en nuestro sistema en general es la libertad. Usted puede elegir. O de repente integrar al policial, al militar, al FONASA. Pero usted puede elegir. Que sea... Pregúntele al director del hospital de clínicas si se atiende en clínicas, o al director del hospital Pasteur si se atiende en el Pasteur, o si tiene una mutualista. Bueno, las autoridades de ACE en otro momento se atendían en ACE mismo, o sea, también eso, como una señal para decir, bueno, bien, pero para eso tienen soy el director del principal prestador de salud, me atiendo para en eso ACE. tienen que elegir ese prestador. Claro. Tienen que elegirlo. Claro, pero en este caso es distinto. Bueno, es distinto, pero el policial es para policías. Si el jerarca es un policía, lo va a tener. Algunos directores del hospital policial son policías y se atienden en el... Otros no son policías. Claro, pero hablamos de la cúpula del ministerio, en definitiva. No, a ver... ¿Ellos pueden decir me afilio al policial? Hoy no. Por eso, entonces, Hoy ¿no habría que cambiar ese sistema? Y bueno, capaz que lo cambiamos. Si alguien viene y lo propone, para lo evitar cambiamos. también este tipo de situaciones, Sí, ¿no? Que el policía no sienta que, en definitiva, le están utilizando su sistema de salud del que le sacan del bolsillo. Está bien, pero eso es porque lo hicieron indebidamente. Lo tiene prohibido, tan prohibido lo tiene que le truchaban la condición yo no estoy juzgando de policía. eso. Simplemente estoy preguntando si se puede cambiar la normativa. Pero una ley se cambia por pensando otra. Que se puede aportar también por parte de las autoridades. Una ley se cambia por otra. Lo que no se puede es, mientras está la ley vigente sin actual, duda. y pasarle por Sin arriba. duda. Y ahí sí meterle la mano en el bolsillo del policía. Se la metió Charles Carrera sacándole durante 3 años y medio dinero de la canasta de fin de año y para dársela a un civil. Y se la mete poniendo a su esposa, que tenía mutualista, para que se atendiera allí. 14 días después, 2 años y medio lo usó. Gandini, hablando de partidas económicas, ¿tiene una opinión respecto a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Estamos recibiendo justo ahora en la comisión de presupuesto con Estamos la hablando de rendición de cuentas. 200 millones de pesos. Sí, bueno, eso es lo que contrasta y eso fue lo que hizo saltar. Estamos buscando plata por todos lados, una frazada corta, y advertimos una transferencia como refuerzos de rubro a una institución que es generadora de recursos, porque genera mucho dinero, a la que hay que reforzarle el presupuesto y como contraparte ha aumentado su plantilla de funcionarios, salarios muy altos, jubilaciones o prejubilaciones escandalosas a nuestro juicio, un régimen jurídico que también es casi agraviante porque son trabajadores uruguayos que viven en Uruguay, que compran en el mismo lugar que los demás, pero tienen inmunidad tributaria porque tienen un régimen... Claro, no aportan ni IRPF, por ejemplo. Por ejemplo, y además... Y un organismo binacional, ¿no? Pero eso es lo que le da esa protección, inmunidad. es un organismo binacional. Pero claro, tu vecino tiene un régimen salarial y tributario diferente al tuyo. Claro, eso ha puesto la mira ahí también en la forma de ingreso de algunos Ese es el miembros otro del personal. punto. ¿Usted advierte corrupción en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? No, yo no lo califico porque corrupción sería si se hizo ilegalmente. Pero clientelismo político no roza con la Bueno, con la ¿qué es lo corrupción? que se nos dice? Yo no lo tengo confirmado, pero se nos dice que de 10 ediles blancos, 9 fueron contratados. Y que esto se hizo creando cargos y aumentando la plantilla. Bueno, si eso pasó, a mí no me gusta nada. No me gusta nada. O sea, si lo hubiera hecho el Frente Amplio y yo estaría acá como parte de la oposición, sería muy crítico, muy crítico. Bueno, no puedo dejar de serlo porque se haya sucedido en mi partido. Mis compañeros de Por la Patria de Salto me vienen advirtiendo esta situación desde hace un tiempo atrás. Ellos tienen una visión muy crítica de todo esto y hoy que el tema toma estado público, yo tengo una visión inicialmente muy crítica. Va a venir a la Comisión de Presupuesto en estos días el Ministerio de Industria, que tiene 2 delegados allí, y va a venir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta antes de ayer... ¿Economía también o queda por fuera? Economía ya pasó, ya la ministra dio lo que... Porque es en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exacto. Bien. Y ahora venía, tenemos ahí el listado de quienes vienen cada día, decía hasta antes de ayer, no me acuerdo si es la semana que viene, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora nos entregaron una nueva versión, dice Ministerio de Relaciones Exteriores acompañado de las comisiones binacionales. O sea que seguramente vendrá con las autoridades CTM, de la Comisión Administradora del Río de la Plata, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, las 3 binacionales. Me parece bárbaro
vamos a tener toda la visión, la oposición va a tener posibilidad de preguntar todo lo que quiera y vamos a estar transparentando cosas que si están bien, y si están mal, debemos cambiarlas. ¿Habría que rever, por ejemplo, las inmunidades diplomáticas que tienen los funcionarios? A ver, yo creo que para rever eso tenemos Porque que es de rever, otra época, ¿no? sí, Del 70 y pico. Pero la base de eso está en un convenio internacional. Es decir, en el convenio que firma Uruguay con la Argentina para la represa. Es decir, uno no puede decir, los uruguayos van a tener este régimen diferente, porque está en un convenio binacional. A ver, pero yo creo que es un momento para revisar todas estas cosas. Ya tenemos que cerrar, Gandini, no quiero dejar de preguntarle por la negociación, que también es en rendición de cuentas, y en este concepto de la frazada corta que usted traía, de la propuesta de Cabildo Abierto para aumentar los aumentos salariales de la tropa, y usted proponía que no venga del Poder Ejecutivo, sino de una propia negociación entre ahora la Cámara Alta. ¿Cómo viene eso? Porque ahí sí que es sacar de un lado para poner en el otro. No tenga duda. ¿Y entonces sacar de dónde? Nosotros no podemos aumentar el gasto, tenemos que financiarlo si lo aumentamos. Podríamos aumentar el gasto y poner un impuesto o aumentar un impuesto en el equivalente. No lo hacemos. ¿Qué hacemos? Reasignamos. El gasto total es 1, sacamos de acá, ponemos acá, el gasto no cambia. Hay que sacar de otro lado. ¿De dónde? De donde no se ejecuta adecuadamente, donde hay partidas que pueden no ser prioritarias, y entonces uno políticamente dice, prefiero no hacer esto porque voy a hacer esto. Y eso es lo que tenemos que discutir. Pero también tenemos que ver cuánto primero. ¿Por qué digo que esto es un tema parlamentario? Porque es la tradición. Cabildo Abierto ahora viene y dice, esta es nuestra demanda. Está bien, pero el Partido Colorado va a decir cuál es la suya, los blancos diremos cuál es la nuestra, ponemos todo sobre la mesa y nos ponemos de acuerdo en qué, cuánto y de dónde. El de dónde tenemos que hablarlo con el Ministerio de Economía, y al que le vamos a sacarle tenemos que avisar. Miren que le vamos a sacar de acá. Eso es lo que no pasó en diputados y se generaron ciertas incomodidades. Con el Ejecutivo particularmente, ¿no? Y bueno, particularmente primero con el Ministerio de Economía, que estuvo menos presente que en otros debates, y diputados al final tomó decisión. Y al final hubo que reacomodarla. ¿Qué vamos a hacer en el Senado? Vamos a respetar lo que hizo diputados. No vamos a estar cambiando eso. Vamos a tomar, sí, un tema que es, diputados, no acompañó la creación del Tribunal Contencioso Anulatorio, dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y como no lo acompañó, sobraron ahí 35 millones de pesos, los tomó y los puso en el Poder Judicial. Vamos a dejarlos en el Poder Judicial. Si reponemos el contencioso anulatorio, tenemos que conseguir 35 millones de pesos más lo que plantea Cabildo o la cifra que llevemos, más otras demandas. Yo quiero cumplir con la propuesta del presidente de la República de tener un hospital de clínicas 2030. Para eso la universidad nos pide 5 millones de dólares para 2024 y 2025 para hacer los estudios, para empezar a construir el 2026. ¿Se está pudiendo negociar con Cabildo o está rota la relación? No, para nada. Hubo entrecruces algo, a ver, duros, ¿no? Bueno, si no pueden negociar, se tendrán que ir, etcétera. No, lo que Cabildo dijo en un momento, o alguno de sus integrantes dijo, si no nos votan esto, no hay rendición de cuentas. Y yo le dije, bueno, si no hay rendición de cuentas, se queda sin presupuesto el país, pero también la ministra de Salud, que tiene acá un componente enorme de salud mental. Se tendrá que ir la ministra, porque si yo fuera ministro y mi partido mismo no me vota mi presupuesto, me tengo que ir. Pero esa, también dije, son cosas que se dicen, después no se hacen. Y de hecho no pasó, ni pasó anoche, que también se dijo con la interpelación al ministro de Ambiente, fue respaldado, ni va a pasar en el Senado. Tenemos que entender que cada partido tiene su identidad y su perfil, lo quiere hacer notar, pero hay un buen ambiente de conversación y negociación